La historia comienza con la familia Bellamont, conocida como la familia noble más prestigiosa del imperio, famosa por ser apodada la duquesa de sangre de hierro. A pesar de la magnificencia del palacio ducal, un grito atronador rompió su silencio, pues el palacio nunca estaba libre de alboroto y ruido. La joven pelirroja, Lucilla Lil-Free, se pregunta con asombro la causa de aquel caos. El motivo de todo esto era su querido sobrino, Lucian, quien estaba sentado en medio del desorden antes de volverse hacia ella con una brillante sonrisa. El heredero de la duquesa, Lucian Bellamont, corrió hacia ella, preguntándole por qué había tardado tanto. Lucilla miró a su alrededor, contemplando el caos absoluto, y luego le preguntó con firmeza a Lucian si él era el responsable. Mientras el pequeño se aferraba a su pierna, ella decidió que esta situación no podía tolerarse y que debía regañarlo como es debido esta vez. Pero antes de que pudiera comenzar su reprimenda, Lucian se le adelantó llamándola tía, expresando cuánto la había extrañado y luego, inocentemente, le preguntó si ella también lo había extrañado. Ante esto, su determinación se derritió. Lo abrazó con ternura, le dijo que ella también lo había extrañado e incluso comenzó disculpándose por llegar tarde. De repente, Lucilla se dio cuenta de que ahora era ella quien se disculpaba y casi pasó por alto todo el asunto si no hubiera recuperado la compostura en el último momento. Recordó lo que Lucian había hecho, notando que toda la habitación estaba cubierta de harina. Lucian le dijo alegremente que jugar con masa era muy divertido y la invitó a intentarlo con él. Aquí, Lucilla se dio cuenta de que no se había detenido ahí, sino que también había rociado agua, lo que explicaba por qué el suelo estaba resbaladizo. El pequeño le pidió que lo bajara un momento porque quería mostrarle algo, como podía hacer huellas de pájaro con la palma de la mano. Lucilla se preguntaba dónde estarían su niñera y los sirvientes, solo para verlos más tarde con un aspecto totalmente agotado, como si la energía de un niño pequeño les hubiera vaciado el alma por completo. Lucian aumentó su entusiasmo y sugirió que jugaran todos juntos con la masa, provocando pánico tanto en Lucilla como en los sirvientes. Para evitar que los sirvientes le tuvieran más manía a Lucian, ella decidió llevarlo afuera primero. Sugirió que salieran a jugar juntos, pero cuando se agachó para hablar con él, su pie resbaló en el suelo mojado cubierto de flores, haciéndola perder el equilibrio repentinamente. Dos sirvientes corrieron hacia ella presas del pánico. La sorpresa se reflejaba en sus rostros, apresurándose a intentar llevarla a la cama. Pero Lucilla estaba tirada en el suelo riendo y Lucian se unió a ella en una carcajada, considerando muy graciosa la escena de su caída y llamándola torpe. Ella lo miró riendo, preguntándose para sí misma sobre ese pequeño travieso y cómo sería capaz de criarlo bien. Su memoria se remonta a hace 12 años, cuando ella era la segunda hija de la familia Lil-Free y vivía en paz con su familia. Pero esa paz no duró mucho. Se hizo añicos en un instante tras la repentina muerte de sus padres en un trágico accidente de carruaje. Tras esta tragedia, su tío se aprovechó de la situación y se apoderó del título familiar que tanto anhelaba. No contento con eso, obligó a su hermana mayor, la legítima heredera, a casarse con el duque de Bell. El matrimonio no fue feliz, ya que el duque tenía otra amante, lo que provocó que su hermana sufriera en un matrimonio frío y sin amor con ese duque. En medio de su sufrimiento, su hermana estaba preocupada por dejar a Lucilla sola con su tío, así que decidió hacerle una última petición al duque. Le pidió que trajera a su hermana Lucilla a vivir con él en el palacio del duque, y este accedió fríamente, diciéndole que hiciera lo que quisiera. Su hermana se llenó de felicidad y le agradeció efusivamente su consentimiento. Sin embargo, su aprobación era condicional, añadió, pidiéndole que no se entrometiera en sus asuntos ni se preocupara por con quién se relacionaba a partir de entonces. Por el bien de su hermana, aceptó esa dolorosa condición, y así Lucilla se mudó a vivir en la casa del duque. Lucilla recuerda haber conocido a su hermana, quien le dijo con alegría que se apoyarían mutuamente y vivirían juntas. Pero en aquel momento, Lucilla no comprendía la realidad de lo sucedido. Pocos años después, su hermana dio a luz a su sobrino Lucian, un niño tan precioso que lo consideraba un tesoro invaluable. En aquellos días felices, Lucilla se sentaba junto a su hermana mientras sostenía al pequeño Lucian, y se llenaba de alegría cuando el niño le agarraba la mano. Su hermana comentaba con cariño que Lucian parecía querer mucho a su tía. Pero justo cuando su pequeña familia comenzaba a recuperar la felicidad, la tragedia los golpeó. Su hermana enfermó repentinamente de una enfermedad terminal. En sus últimos días, la hermana le pidió a Lucilla que se quedara al lado de Lucian y lo protegiera, disculpándose con profunda tristeza por haberlos dejado. Con esas palabras, su hermana falleció y se celebró un gran funeral en su honor en el palacio ducal. Se suponía que Lucilla regresaría a la casa familiar después del funeral, pero se encontró buscando ansiosamente al pequeño Lucian por los pasillos del palacio. Lo encontró en un pasillo apartado, aferrado a una muñeca que se parecía a su madre, intentando contener las lágrimas en silencio. El niño la miró con ojos llorosos y, con inocencia y temor, le preguntó si ella también lo abandonaría y se iría. Al ver a Lucian llorando en silencio en un rincón, sus pies no la
dejaron marcharse. Comprendió que, si se iba, él quedaría completamente solo en este mundo. Finalmente, decidió quedarse en la residencia ducal. En cuanto al duque, siempre indiferente a su hijo, la trataba como a una simple niñera y no le prestaba atención, lo que le permitió permanecer al lado de Lucian todo este tiempo. Los acontecimientos volvieron al presente, donde Lucila perdía el conocimiento tras tropezar en el suelo. En esos momentos, una extraña sensación de duda la invadió. En la profundidad de la inconsciencia, se dirigió al alma de su hermana con tristeza, disculpándose por no haberlo criado adecuadamente. Debido a su comportamiento hiriente, la gente a su alrededor comenzó a evitarlo, e incluso cuando ella cayó, él no hizo más que reírse como un villano. De repente, la frase villano Lucian despertó en su mente la sensación de haber visto esa historia en algún lugar del pasado. En ese momento, recordó su vida anterior y una novela que había leído titulada De hijo ilegítimo a cabeza de familia. Comprendió la impactante verdad. Este mundo no era más que un escenario para los acontecimientos de esa novela romántica de fantasía. El protagonista era Edwin Bellamont, hijo ilegítimo del duque de Bellamont, quien, gracias a sus excepcionales habilidades, logró convertirse en cabeza de familia a pesar de sus orígenes. En cuanto al motivo de su ardiente deseo de llegar a la cima, era la opresión que sufrió desde la infancia a manos de su hermanastro, el villano absoluto de la historia. Y este villano, que se burlaba del héroe y le preguntaba si finalmente había encontrado su lugar, no era otro que Lucian Bellamont. Esa persona era su sobrino, quien creció con profundas cicatrices psicológicas debido al abandono del duque. Mientras torturaba a Edwin, quien finalmente le arrebató el puesto de heredero, se transformó gradualmente en el peor villano del mundo. En última instancia, su obsesión y odio por perder lo que era suyo lo llevaron a la ruina, donde encontró una muerte espantosa a manos del héroe de la historia. Lucila se quedó atónita ante esta verdad, preguntándose cómo Lucian podía ser el futuro villano destinado a morir al final. Recuperó la conciencia y vio a los sirvientes a su alrededor. El alivio se reflejaba en sus rostros. Le preguntaron si se sentía mejor. Sintió un leve dolor y recordó que había perdido el conocimiento. Al darse cuenta de que lo sucedido no era un sueño, le resultó difícil aceptar la idea de que este mundo fuera el de una novela en la que se había reencarnado como un personaje secundario. Pero la idea de que Lucian, su amado sobrino, algún día se convertiría en un genio malvado y moriría de una muerte horrible a manos del héroe era una realidad profundamente desoladora. Uno de los sirvientes interrumpió sus oscuros pensamientos para llamar su atención sobre el joven amo. El sirviente le dijo que Lucian había permanecido a su lado todo el tiempo hasta que despertó. Y allí estaba él, de pie frente a ella, aferrado ansiosamente a su muñeco. Lucian se acercó, disculpándose sinceramente e insistiendo en que nunca había querido hacerle daño. Explicó que estaba disfrutando jugando con la flor y quería compartir la diversión con ella. Luego preguntó con genuina preocupación si estaba bien y si todavía estaba con dolor. Ante la inocencia y el amor sincero del niño, Lucila extendió la mano y lo abrazó con fuerza. Abrumado por la emoción, el pequeño Lucian notó la preocupación de su tía y le preguntó si sentía mucho dolor. Luego le acarició el cabello con ternura, rogándole que no se lastimara. En esos momentos, Lucila juró en su corazón a su difunta hermana que cumpliría su promesa de proteger a Lucian, afirmando que jamás permitiría que su amado sobrino muriera, y le pidió que lo cuidara. Decidió que criaría a Lucian para que fuera un buen niño y que cambiaría su futuro, que estaba destinado a convertirlo en el peor villano. Lucian, el alborotador de la casa del duque de Bellamont, era conocido porque, a pesar de su apariencia linda y hermosa, se había ganado ese apodo por sus bromas exageradas de las que se reía alegremente. Entre sus hazañas estaban garabatear la ropa de los sirvientes y romper antigüedades caras, haciéndolos llorar. Podría decirse con delicadeza que creció sano, incluso en ausencia de su madre. Un día, Lucian llamó a su tía y le pidió que le extendiera la mano. Entonces, ella, con aire juguetón, se preguntó qué le depararía el destino para ella. Pero él le puso un insecto en la mano, haciéndola gritar de horror. Si no hubiera habido nadie que lo vigilara y guiara, habría crecido mal y tomado el mal camino como en la historia original. Como sucede en la realidad, al duque en la novela no le interesaba a Lucian en absoluto, así que la única tutora de él era su tía, Lucila. Sin embargo, la Lucila original de la novela no pudo soportar el desprecio de vivir a expensas del ducado, además de la carga de criar a su sobrino inmaduro, así que terminó abandonando el palacio como si huyera. Y así, en un mundo donde no hay nadie en quien confiar, y después de que Lucian se diera cuenta de que la única persona de su lado lo había abandonado, vio a su tía marcharse, rogándole que no lo dejara atrás. Desde ese momento en adelante, su personalidad se volvió cada vez más retorcida y desviada. Lucila se sentó con Lucian, habiendo decidido en su corazón que era diferente de la Lucila original. Juró que lo criaría correctamente para que no se convirtiera en un villano, pero admitió para sí misma, con ansiedad, que no sabía lo suficiente sobre el cuidado de los niños. Mientras Lucian la llamaba, ella pensaba en cómo arreglar su personalidad y él la llamó insistentemente
lentamente de nuevo. Ella finalmente bebió del té que él le ofreció, solo para encontrarlo extremadamente salado. Entonces él gritó alegremente que por fin lo había bebido. Le mostró con orgullo el cuenco de sal, explicándole que esperaba que su té salado la asombrara y que ahora podría derrotar a los villanos con esta arma. Lucila se dio cuenta con asombro de que él había puesto sal en el té en secreto como un experimento. Lucian le preguntó con ojos brillantes si lo había preparado bien. Esperando elogios, Lucila pensó que normalmente habría cedido a su linda cara y lo habría elogiado, pero esta vez respondió con firmeza, no. Le dijo severamente que ese no era un comportamiento apropiado y que, de ahora en adelante, debía aprender modales y una ética sólida. Decidió que debía ser firme y decir no cuando algo estuviera mal. Él se sorprendió y le preguntó por qué. Ella le recordó su caída del día anterior por su culpa. Le explicó que no podía intimidar a los demás solo por diversión, pero él respondió obstinadamente que no le importaba mientras se divirtiera. Ella le preguntó si estaría bien si alguien se molestaba y se reía a su lado, si eso sería divertido. Tras pensarlo un momento, respondió que no. Ella concluyó que no debía molestar más a los demás, pero él dudó, diciendo que le encantaba divertirse. Ella se dio cuenta de que no sería fácil, así que le pidió que se acercara. Lo abrazó y lo animó a aguantar un poco más, reafirmando su fe en que podía lograrlo y que las cosas cambiarían con esfuerzo continuo. Lucian la miró sorprendido y le preguntó si de verdad creía en él, y al ver su determinación, respondió con entusiasmo que intentaría aguantar aunque fuera difícil. Lucila se llenó de alegría al abrazarlo con lágrimas en los ojos, elogiándolo con orgullo por su decisión, afirmándose a sí misma que su hijo también podría crecer para ser amable. Pero ese día no sabía que su determinación no duraría ni un solo día. Al día siguiente, un grito con el nombre de Lucian resonó por todo el palacio. Lucila corrió a una de las habitaciones, buscándolo, preguntándose en voz alta si estaba dentro y pidiéndole que saliera inmediatamente. Lucian apareció con calma e inocencia y le preguntó si había regresado, lo que la dejó en estado de shock y sin palabras. Él señaló algo en el suelo y luego se presentó orgullosamente, preguntándole qué pensaba de su nuevo aspecto y si le sentaba bien. Por un momento, su enfado se derritió ante su ternura, creyendo en secreto que Lucian se veía maravilloso con cualquier cosa que se pusiera, pero pronto recobró la compostura y lo regañó, recordándole la conversación que habían tenido poco antes y cómo había vuelto a causar problemas, mientras él simplemente apartaba la mirada con indiferencia. El caos de afuera se debía a que le había cortado la preciada barba al barón Chern sin permiso. Cuando su tía lo confrontó con lo mucho que el varón apreciaba su barba, él simplemente respondió que solo quería que se viera más elegante. Lucila se sintió agotada y se llevó la mano a la cabeza, suplicándole que se detuviera. Recordó que, tras la partida de su madre, Lucian había desarrollado un fuerte sentido de posesividad y que lo que más anhelaba era atención y amor. Se dio cuenta de que, si no tenía cuidado, podría ir más allá con sus acciones solo para llamar su atención. Se le ocurrió que, si él tuviera la oportunidad de ver niños de su edad e interactuar con ellos, podría ayudarle a orientarse. En ese momento, una idea cruzó por su mente. Recordó al héroe original de la novela y se dio cuenta de que tenía una manera de resolver este problema. Le dijo con firmeza a Lucian que no habría obra de teatro ese día y que tenía que reflexionar sobre lo que había hecho. Él intentó protestar, pero ella insistió en su decisión. Cuando le dijo que saldría un momento, él le preguntó con ansiedad si estaba enfadada con él, así que ella le aseguró que no. Le explicó que iba a hacer algo importante por él. Le ordenó que no causara problemas y que pensara en su error, y él preguntó con ansiedad cuándo regresaría. Ella respondió que volvería por la tarde, así que la ansiedad por su ausencia se apoderó de él. Él asintió con un suspiro, pero le pidió que regresara pronto. Su carruaje partió y su destino era el orfanato donde residía el héroe original de la historia, Edwin. Edwin había perdido a su madre a una edad temprana y vivió una infancia miserable, pasando de un orfanato a otro. El carruaje llegó al orfanato Fosner. Lucila salió pensando que, según recordaba, Edwin debía estar allí ahora. Su plan era doble: dejar una buena impresión en el héroe para allanar el camino al futuro de Lucian y, al mismo tiempo, aprender métodos de crianza adecuados observando a otros niños. La llegada de su lujoso carruaje despertó la curiosidad de los niños que se asomaban por las ventanas. Fascinado por la posibilidad de que la visitante fuera una noble, uno de ellos se preguntó si alguien sería adoptado ese día, mientras Edwin, de cabello plateado y ojos rojos, observaba, preguntándose por la identidad de esa misteriosa visitante. Lucila visitó el orfanato con grandes expectativas y fue recibida por el funcionario, pero tan pronto como entró, se horrorizó por lo que vio. El lugar estaba extremadamente sucio, incluso para los estándares de los orfanatos rurales remotos. Vio una rata corriendo por el suelo y se sintió abrumada por el asco ante la idea de que los niños crecieran en un ambiente así. Su alma se llenó de tristeza al ver a los niños con ropas andrajosas limpiando suelos sucios. Preguntándose cómo un lugar así podía ser una institución dedicada a los niños, preguntó por qué ellos estaban haciendo
haciendo el trabajo de limpieza. El funcionario respondió con una sonrisa forzada, afirmando que los niños insistían en limpiarse solos incluso cuando se les decía que no lo hicieran, y se preguntó si eso no era impresionante. Mientras el funcionario la conducía a conocer al director del orfanato, Lucila se dio cuenta claramente de que era una mentira descarada y comenzó a comprender cómo se administraba realmente ese lugar. El director la recibió, un hombre que parecía rico, disculpándose por no haber preparado adecuadamente a los niños para su repentina visita, lo que enfureció a Lucila al notar el abandono de los niños mientras ellos mismos vivían en el lujo. El director le preguntó groseramente si prefería cierta apariencia en un niño, pero ella respondió con una sonrisa fingida que primero los observaría, apenas conteniendo su ira. Su pregunta provocó una intensa rabia en ella. Se preguntó cómo se atrevía a hablar de los niños como si fueran meras decoraciones elegidas por su apariencia. Durante su recorrido, vio a un niño escondido en un rincón, y sus rasgos la detuvieron por un momento. Tenía el cabello plateado como la luz de la luna y ojos rojos que asomaban tras su largo flequillo. No tenía ninguna duda de que aquel niño era Edwin, el héroe original de la novela. Su identidad se confirmó como Edwin Bellamont, el protagonista de la novela de hijo ilegítimo a cabeza de familia. Como sugiere el título, nació como hijo ilegítimo del duque de Ark Bellamont y su madre, Iris, una plebeya. Iris continuó su relación con el duque incluso después de su matrimonio, y durante ese tiempo descubrió que estaba embarazada. Se compadeció del destino que le esperaba a su hijo ilegítimo y de su propia vida como amante, y no pudo soportarlo más, por lo que se marchó sin revelar su embarazo. 4 años después, Iris murió de tuberculosis, dejando al pequeño Edwin solo. Sin otro lugar a donde ir, fue enviado al orfanato. Lucila volvió a la realidad, confirmando su presencia allí. Dado que sus conflictos con Lucian comienzan varios años después, cuando él llega al palacio, se dio cuenta de que si podía construir una buena relación con él desde antes, sería beneficioso. Pero Edwin se asustó por su mirada y huyó. Entonces se culpó a sí misma, pensando que debería haberse acercado con más discreción. El director regresó para preguntarle si había algún niño que le gustara. Ella le dijo que, antes de tomar una decisión sobre la adopción, le gustaría pasar tiempo conociendo a los niños. El director accedió amablemente, señalando que tenían muchos niños hermosos, lo que la enfureció nuevamente. Entonces sugirió comer con ellos, una idea que sorprendió al director. Añadió que no le importaba el tipo de comida y que podían servirla como de costumbre, lo que provocó una clara vacilación en él. Ella insinuó astutamente que, si le molestaba, simplemente podría irse y no sabía cuándo volvería, lo que lo obligó a aceptar en pánico. Le dijo con una sonrisa que, mientras tanto, iría a jugar con los niños, dejándolo a él y al funcionario tensos y ansiosos. Cuando llegó la hora de la comida, Lucila se sentó en el abarrotado comedor, pero su expresión cambió a asombro ante lo que vio. Al darse cuenta de que la situación superaba los límites razonables, notó que los juguetes disponibles se rompían al menor contacto. Las muñecas estaban contaminadas con orina de rata, y los pocos bloques intactos no encajaban. Lucila se llenó de una ira intensa ante semejante desprecio por la vida de los niños. Pero la cosa no terminó ahí. Durante el servicio de comida, notó otra injusticia, la enorme disparidad entre la calidad de la ropa y la cantidad de alimento que se les daba. Se preguntó con amargura si a la dirección solo le importaban los niños con buena apariencia y mayores posibilidades de ser adoptados, mientras dejaban a los demás en condiciones miserables. Ante esta escena, se sintió impotente. Originalmente había venido a buscar a Edwin, pero su conciencia no le permitía abandonar al resto. Una niña rubia la sorprendió con una pregunta repentina sobre si le parecían patéticos, lo que hizo que Lucila la mirara sorprendida. La niña continuó hablando, justificándolo por su presencia en ese lugar al que no habían ido por voluntad propia, pero aún así le preguntó con una mirada seria si les inspiraban lástima. Lucila expresó su admiración por su madurez y se disculpó, explicando que nunca quiso ofenderla. En ese momento recordó algo importante y se preguntó si también estaba allí la otra protagonista de la historia original. Decidió preguntarle su nombre con una sonrisa amable. La niña guardó silencio unos instantes antes de responder que se llamaba Amelia. Esto dejó a Lucila paralizada al darse cuenta de su identidad. La niña era Amelia Egris, la heroína original de la historia y la única heredera legítima de la prestigiosa familia del Marqués Egris. Lucila recordó que Amelia era la otra protagonista de la novela. Como única hija de los Egris, creció rodeada de amor y felicidad hasta un día fatídico. Durante un viaje en carruaje bajo la lluvia, sus padres murieron en un trágico accidente. Mientras los cuerpos del marqués y su esposa fueron encontrados, Amelia desapareció sin dejar rastro y fue reportada como desaparecida. Debido al shock, sufrió una pérdida temporal de memoria y terminó sin hogar hasta llegar a ese miserable orfanato, donde alguien la recogió en las montañas pensando que podría ser útil. Incluso después de recuperarse, no regresó con su familia, pues comprendió que sería aprovechada por personas codiciosas. En su lugar, decidió esperar a la única persona
en la que confiaba, su tío. Gracias a su naturaleza fuerte pero bondadosa, Amelia protegió a Edwin y a los demás niños, esperando el momento adecuado. Lucila pensó en el enorme impacto que Amelia tendría en la historia y comprendió que sentarse a su lado ahora era una oportunidad invaluable, ya que estaba destinada a ser un obstáculo para Lucian en el futuro. Entonces le preguntó con una sonrisa su edad. Amelia respondió, mientras comía su sopa, que tenía 7 años. Entonces Lucila lo entendió. Lucila Lilfree concluyó que habían pasado unos 2 años desde el accidente que le ocurrió a la familia Marquis y le dijo a Amelia que pensaba que tenía la misma edad que su sobrino, pero que en realidad era un año mayor. Lucila puso un trozo de carne en el plato de Amelia, esperando que dejara una buena impresión y ganarse algunos puntos con ella ahora pudiera hacer que mostrara algo de misericordia hacia Lucian en el futuro, por su bien. Amelia miró fijamente a Lucila con la carne en la boca, luego le preguntó si le caía bien por alguna razón, lo que provocó la sorpresa de Lucila por su reacción ofensiva. Amelia le lanzó una mirada severa y le advirtió que su padre era un asesino y que no solo había matado a 1 o 2 personas, sino que había aniquilado a muchas. Amelia continuó su intento de asustar a Lucila con una mirada aterradora y fingida, aconsejándole que tuviera cuidado con ella y recordándole el dicho de que la manzana no cae lejos del árbol. La confusión se apoderó de Lucila y se preguntó en secreto por qué Amelia inventaría semejante mentira sobre su padre y lo describiría como un asesino. Lucila pronto se dio cuenta de que Amelia intentaba alejarla por miedo a ser adoptada. Creía firmemente que su tío vendría a buscarla y, por lo tanto, ocultaba deliberadamente su verdadera identidad al orfanato y a los demás nobles. La única persona que creía firmemente que seguía viva era su tío. Claude estaba de acuerdo. Después de recorrer todo el país buscándola, Claude finalmente se reuniría con su sobrina dentro de 1 año aproximadamente. Lucila miró con tristeza a Amelia, que comía su modesta comida, preguntándose con el corazón roto si esa niña había vivido todo ese tiempo menospreciándose, escondiéndose tras esas mentiras y alejando a los demás hasta que su tío viniera a salvarla. El corazón de Lucila se partió de dolor por la niña. Mientras reflexionaba sobre la crueldad de las circunstancias que obligan a una niña tan pequeña a recurrir a mentiras para protegerse, sostuvo suavemente la cuchara de Amelia para impedir que comiera y le pidió que la escuchara. Con cuidado, le explicó con ternura que el hecho de que sus padres fueran criminales, como ella afirmaba, no significaba que estuviera destinada a hacerlo. Lucila sonrió sinceramente, asegurándole a la niña que, independientemente de la naturaleza de sus padres, siempre conservaría su esencia y pureza, lo que hizo que Amelia dejara de comer y la mirara asombrada. Después, Lucila ofreció pan fresco a los niños, comentando que debían tener hambre, y les pidió que lo compartieran. Los niños vitorearon y le dieron las gracias con gratitud. Amelia se sentó en silencio, absorta en sus pensamientos, recordando que la gente solía mirarla con desaprobación y evitarla por completo en cuanto contaba la historia de sus padres. Observó a Lucila con asombro, pensando que aquella mujer que se ofrecía a comer con ellos en un lugar tan miserable era realmente un personaje peculiar. Más tarde, Lucila se sentó en la habitación del director del orfanato, quien le preguntó si tenía algún niño favorito. Ella respondió evasivamente que todos los niños eran tan preciosos como ángeles, lo que hacía muy difícil elegir. El director se rió, creyendo que aún no había tomado una decisión, y sugirió con una sonrisa codiciosa que hiciera una donación económica mientras tanto. Añadió que su contribución sería de gran ayuda para el cuidado de los niños. Mientras Lucila le lanzaba miradas silenciosas y cortantes, contemplaba los detalles de la lujosa habitación y los comparaba con las habitaciones destartaladas donde dormían los niños, que estaban a punto de derrumbarse. Pensando que solo había planeado ver a los protagonistas originales y marcharse, decidió no pasar por alto la corrupción. Dejó su taza y le dijo fríamente al director que no había venido con el propósito de adoptar. El director se sorprendió profundamente y comenzó a sudar, preguntándose por qué había ido entonces. Con serenidad, Lucila inventó una mentira, diciendo que su cuñado tenía curiosidad por la administración del orfanato en la provincia de Bellamont. Ante la confusión del director, Lucila se irguió y se presentó oficialmente como Lucila Lilfree, afirmando ser una inspectora afiliada a la familia ducal Bellamont y enviada en nombre del duque. Aunque sabía que mentía, recordó el abuso mencionado en la novela sobre Edwin Bellamont, por lo que utilizó un informe falsificado para hacer su engaño más convincente. Confrontó al director, preguntándole indignada si ese lugar no había sido clasificado como una instalación de primera clase el año anterior. Él se sobresaltó, y ella continuó señalando las fallas, ventanas agrietadas, corrientes de aire helado y juguetes destruidos. Añadió que incluso considerarlo de cuarta categoría era generoso. También mencionó las 20 monedas de oro solicitadas para reparaciones. El director intentó justificarse culpando al invierno, pero Lucila no aceptó sus excusas. Se levantó abruptamente y, al preguntarle él a dónde iba, respondió que los suministros también incluían comida. Decidió verificarlo personalmente
personalmente y se dirigió a la cocina. Mientras tanto, Amelia buscaba entre barriles, quejándose del olor a moho. Sostenía una pequeña galleta, esperando alegrar a Edwin, pero descubrió que estaba mordida por ratas. Avergonzada, no supo qué hacer. De repente, la puerta se abrió con fuerza. Amelia se escondió en la despensa mientras Lucila entraba con el director. Al ver la suciedad, expresó su horror ante las condiciones insalubres en las que se preparaba la comida. El director intentó justificarse, pero Lucila lo reprendió severamente al ver ingredientes podridos. Harta de sus excusas, afirmó que informaría al duque. El director cayó de rodillas, suplicando perdón, pero ella lo obligó a enfrentar la gravedad de sus actos. Incluso le exigió que comiera los alimentos podridos, lo que lo llenó de terror. Amelia observaba todo en shock. Lucila lo reprendió por alimentar a los niños con comida que ni él podía consumir y ordenó que él y su personal se retiraran y esperaran su castigo. Amelia, aliviada, sonrió al pensar que el director sufriría las consecuencias. Salió de su escondite comprendiendo que Lucila no había venido a observarlos, sino a salvarlos. Con admiración, pensó que era una mujer increíble. Recordó su sonrisa y sintió que, por primera vez, alguien se preocupaba sinceramente por ellos. Observó el carruaje alejarse con nostalgia. Esa noche, las autoridades llegaron al orfanato tras la denuncia de Lucila. El director y su personal fueron arrestados por abuso infantil. Lucila registró la oficina y confiscó documentos que probaban la malversación. Luego pagó a los sirvientes para limpiar el lugar y reabastecerlo, aunque pronto descubrió que los problemas eran mayores de lo esperado. Miró a su alrededor con preocupación, preguntándose quién cuidaría a todos los niños. Ellos la rodearon con admiración, viéndola como su salvadora, lo que aumentó su tensión. Finalmente, uno de los niños le preguntó inocentemente dónde estaban los maestros. Lucila Lilfrey respondió con vacilación que habían cometido muchos actos malos y que habían ido a recibir su castigo, lo que hizo que otro niño se preguntara quién se quedaría con ellos ahora. Lucila se quedó confundida, dándose cuenta de que su idea de que deshacerse de la gente mala lo arreglaría todo era ingenua. Había olvidado por completo que necesitaba encontrar alternativas para cuidar a esos pequeños que la miraban con expectación. A sus preocupaciones se sumaba la constatación de que no habría nuevos fondos disponibles hasta el mes siguiente y que ese dinero apenas alcanzaría para reparar el edificio en ruinas. ¿Cómo iba a encontrar nuevos maestros? Lucila pensó en usar la herencia que le había dejado su hermana para cubrir los gastos. Recordó a su hermana tomándole las manos y diciéndole con una tierna sonrisa que le dejaba su herencia para que viviera una vida feliz. Lucila vaciló, con los ojos llenos de confusión, recordando que ese dinero había costado la vida de su hermana y que había jurado usarlo solo para Lucian. Dirigió su mirada hacia Edwin y Amelia, preguntándose en su interior si era correcto gastar ese dinero en Edwin. Después de todo, él es el hijo del hombre que hizo miserable la vida de su hermana y la persona que podría dañar a Lucian en un futuro lejano. Pero su mirada se suavizó y sintió compasión por ellos. Pensando que esos niños inocentes no habían cometido ningún pecado que mereciera sufrimiento, finalmente llegó a la plena convicción de que, si causaba la miseria del protagonista original ahora, nunca podría cambiar el oscuro y malvado futuro que le esperaba a Lucian. Lucila tomó una decisión y apretó su mano con determinación, convencida de que usar el dinero de su herencia para ayudar a esos niños era la opción correcta, y creyendo que su difunta hermana se habría alegrado de ello, se volvió hacia Edwin y el resto de los niños para tranquilizarlos y pedirles que no se preocuparan por nada, prometiéndoles con una cálida sonrisa que pronto llegarían nuevos maestros y que, hasta entonces, ella misma se encargaría de cuidarlos. Las lágrimas de alegría de los niños brotaron y se reunieron a su alrededor con entusiasmo. Compartió la diversión con ellos, sugiriéndoles que pasaran tiempo jugando juntos. Al caer la noche, Lucila se despidió de los sirvientes del ducado, que habían trabajado duro todo el día, y les pidió que regresaran a descansar. A pesar de la gran preocupación del jefe de sirvientes por dejarla sola al cuidado de tantos niños, ella le aseguró que solo sería una noche y que podría arreglárselas. Prometió que volvería al amanecer, y ellos le pidieron que también cuidara de Lucian. La mención de su nombre despertó su ansiedad al recordar su promesa de regresar pronto. Imaginó que él lloraba y exigía su regreso, preguntándose qué estaría haciendo en ese momento. Visualizó su bienvenida con una sonrisa inocente y los brazos abiertos, lo que la hizo llevarse las manos al pecho con nostalgia, deseando correr hacia él y abrazarlo. Pero susurró para sí misma, rogándole que la esperara un poco más. Lucila creía que su experiencia criando a un niño problemático como Lucian haría que pasar una noche con esos niños fuera fácil, pero pronto se dio cuenta de que estaba completamente equivocada. Después de darles de cenar y bañarlos a todos, solo quedaba acostarlos. Se preguntó si realmente lograría que durmieran en paz. Recordaba bien cómo Lucian rebosaba de energía antes de dormir, negándose a hacerlo, obligándola a jugar con él hasta que caía rendido. Sin embargo, cuando abrió la puerta de la habitación en silencio, se sorprendió por la oscuridad y la tranquilidad. Todos ya estaban dormidos.
dormidos. No podía creer lo que veía, pero, en medio del silencio, notó que Amelia seguía despierta, sentada junto a otro niño al que arropaba. Lucila se acercó y le preguntó si era costumbre que durmieran tan temprano. Amelia respondió con calma que estaban acostumbrados, ya que el director y los maestros los castigaban si no se acostaban temprano, lo que hizo que un nudo se formara en la garganta de Lucila. Al oír eso, le preguntó si no tenía sueño. La niña explicó que estaba acostumbrada a quedarse despierta vigilando a los demás para asegurarse de que estuvieran bien. Conmovida, Lucila colocó su mano con ternura sobre la cama y expresó su admiración por su madurez, prometiéndole que pronto habría buenos maestros para que pudiera jugar y vivir su infancia. Luego sonrió con dulzura y le propuso dormir juntas esa noche, ofreciéndole leerle un cuento. Aunque Amelia intentó mostrarse independiente, diciendo que podía dormir sola, Lucila insistió con suavidad, recordándole que también es reconfortante sentirse cuidada. Amelia finalmente aceptó en silencio. Lucila se sentó a su lado y comenzó a narrar una historia sobre un pequeño pueblo de montaña, pero fue interrumpida por el llanto fuerte de un bebé. Se sobresaltó, preocupada de haberlo despertado, y temió que los demás niños también se levantaran. Amelia, tranquila, apartó la manta y le pidió que fuera primero a atender al bebé. Lucila se disculpó y prometió regresar para terminar la historia. Tomó al bebé en brazos e intentó calmarlo, pero pronto notó que necesitaba un cambio de pañal, lo que la hizo entrar en pánico al no saber dónde encontrarlo. En ese momento, Amelia apareció con uno limpio y se ofreció a cambiarlo. Lucila dudó, pensando que era tarea de adultos, pero Amelia insistió con naturalidad, diciendo que estaba acostumbrada. Antes de que pudiera reaccionar, otros niños comenzaron a llorar. Uno tenía hambre y otro gritaba, sumiendo a Lucila en el caos. Desesperada, cargando al bebé, se vio completamente superada, mientras Amelia mantenía la calma. Finalmente, Lucila aceptó la realidad y le dijo que contaría con su ayuda esa noche. Amelia tomó a uno de los niños y le pidió que atendiera al otro lado. Lucila aceptó de inmediato. En medio del caos, escuchó una voz guiando a alguien al baño. Sorprendida, se giró y vio a Edwin Bellamont sosteniendo la mano de un niño pequeño y llevándolo al lugar correcto. Su presencia la sorprendió profundamente. Lucila le agradeció amablemente a Edwin Bellamont su ayuda, a pesar de que él se sentía cansado, lo que lo sorprendió y confundió. Las mejillas de Edwin se sonrojaron de timidez y justificó su postura diciendo que solo estaba siguiendo a Amelia. Lucila comprendió en su interior que el asunto lo superaba, pues eran dos niños muy capaces, habían cargado con una responsabilidad mucho mayor de la que podían soportar. Amelia sonrió orgullosa, así que Lucila le pidió que la ayudara un poco más, prometiéndole prepararle una taza de delicioso chocolate caliente en cuanto terminaran. La niña aceptó con entusiasmo. Así, los tres continuaron trabajando activamente mientras Edwin traía biberones y vasos para que Lucila los lavara. Al final, Lucila se sentó a leerles un cuento a los niños antes de dormir. Gracias a la ayuda de Edwin y Amelia, logró que todos los niños se durmieran plácidamente. Lucila admitió para sí misma que no lo habría logrado sin su ayuda y se dirigió hacia ellos llevando una bandeja con 2 tazas de chocolate caliente, diciéndoles que el trabajo había sido duro. Pero, al acercarse, encontró a Amelia y Edwin profundamente dormidos uno al lado del otro. Entonces, se dio cuenta de que estaban extremadamente agotados. Lucila colocó la bandeja con cuidado en la mesita auxiliar y decidió dejarlos disfrutar de un sueño tranquilo. Luego los arropó con delicadeza. Lucila los contempló con una tierna sonrisa, pensando en lo lindos que eran y en lo angelicales que parecían mientras dormían. Les agradeció en secreto sus esfuerzos ese día, dándose cuenta de que en ese momento no eran más que 2 niños maravillosos y no los protagonistas de la historia que lastimarían a su sobrino en el futuro. Lucila imaginó una escena alegre donde Lucien corría y jugaba con Edwin y Amelia, preguntándose si algún día podría ser su amigo. A la mañana siguiente, el carruaje de la familia del duque llegó al orfanato y los sirvientes bajaron, anunciando su llegada. En cuanto vieron a Lucila, se quedaron atónitos y se preguntaron con temor si se había quedado despierta toda la noche. Lucila apareció pálida, con rasgos y ojos cansados, y les respondió con una sonrisa fatigada que tenía mucho trabajo por hacer. Los sirvientes insistieron en hacerse cargo y le pidieron que regresara al palacio para descansar. Lucila les agradeció con alivio, pensando que, si no hubiera preparado los documentos aprovechando la negligencia del duque, no habría podido obtener la ayuda de los sirvientes. Antes de irse, señaló una cesta llena de bolsitas de galletas que ella misma había horneado y les pidió que las repartieran entre los niños cuando despertaran, lo que sorprendió a las criadas al verla hacerlo todo sola. Lucila se tambaleó ligeramente por el cansancio mientras reía levemente, afirmando que no era nada especial, y luego dejó a los niños a su cuidado. Lucila se sentó en el carruaje, suspirando aliviada y admitiendo su cansancio, y agradeció a Dios por la llegada de los sirvientes del duque antes de lo previsto. A pesar de su fatiga, sonrió, pensando que la experiencia había sido divertida y que creía haber logrado construir una buena
relación con Edwin y Amelia. Cerró los ojos, anhelando ver pronto a Lucian y deseando llegar a él rápidamente. El carruaje finalmente llegó, y el conductor la despertó, anunciando su llegada. Ella se despertó sobresaltada, preguntándose si se había quedado dormida. Tan pronto como bajó, Lucian corrió hacia ella, llamándola por su nombre y llorando, arrojándose a sus brazos y aferrándose a su vestido. Lucian golpeó su vestido con la mano mientras sollozaba, reprochándole su tardanza y recordándole su promesa de regresar temprano el día anterior. Lucila intentó calmarlo, disculpándose sinceramente, pero él la interrumpió con un grito furioso, llamándola mentirosa. La miró con ojos llorosos llenos de decepción, recordándole que ella le había dicho que no lo había dejado porque estaba enojada con él. Lucila se dio cuenta de que su larga ausencia había hecho que Lucian la malinterpretara. Mientras pensaba en eso, un repentino mareo la invadió. Lucila comenzó a perder el equilibrio. Entonces Lucian la miró conmocionado, llamándola por su nombre, mientras los sirvientes corrían hacia ella presas del pánico, preguntándose si estaba bien. Lucila se desplomó al suelo, perdiendo el conocimiento por puro agotamiento. Una sirvienta corrió hacia ella presa del pánico, mientras el pequeño Lucian permanecía conmocionado, llamando a su tía con voz temblorosa. Las voces de los sirvientes resonaron, llamándola con ansiedad, mientras ella apenas susurraba el nombre de Lucian en lo profundo de su desmayo, mientras se apresuraban a llevarla a su habitación. Al hundirse en el abismo de la inconsciencia, su única preocupación era tranquilizar a Lucian, cuyo pequeño rostro estaba marcado por el terror. Intentando decirle que estaba bien, Lucila despertó con el sonido del llanto de Lucian y sus súplicas para que abriera los ojos. Tan pronto como los abrió, el pequeño se arrojó a sus brazos, gritando su nombre con alegría, confesando su intenso miedo de que nunca despertara. Una de las criadas entró para decirle que finalmente había despertado, explicando con asombro que había estado inconsciente durante todo un día y que el joven amo Lucian no se había separado de ella en toda la noche. Lucila notó que Lucian seguía aferrado a ella y le preguntó ansiosamente si estaba bien, pero él solo respondió con más lágrimas. El niño le confesó, llorando, que temía que ella hubiera muerto por su culpa, pues le aterraba la idea de que eso sucediera. Luego susurró palabras tristes, expresando su más profundo temor de que, si la perdía, estaría completamente solo en este mundo. Y allí Lucila comprendió la magnitud de su soledad y fragilidad. Recordó los sucesos de la novela original y recordó que el punto de inflexión que convirtió a Lucian en villano comenzó precisamente cuando la tía Lucila original lo abandonó y huyó. Comprendió que su comportamiento no era violencia innata, sino una reacción a su sentimiento de abandono. Mientras Lucian seguía llorando y disculpándose, Lucila comprendió toda la verdad. No era un villano por naturaleza, sino simplemente un niño hambriento de amor y ternura. Lo miró con afecto y se prometió a sí misma que siempre estaría a su lado y lo ayudaría a crecer sano en lugar de convertirse en el villano que estaba destinado a ser. Se preguntó cómo podría abandonar a un niño tan dulce como él, que se preocupaba tanto por su tía. Así que le prometió que nunca lo dejaría y que no moriría. Para darle una lección, Lucila fingió dolor, preguntándose en voz alta si le dolía el estómago porque él la había golpeado el día anterior, lo que inmediatamente despertó la preocupación de Lucian. El pequeño se apresuró a abrazarla, disculpándose sinceramente y prometiéndole que nunca volvería a pegarle, rogándole que no se lastimara. Lucila se dio cuenta de que este método podría evitar que actuara impulsivamente cuando se sintiera emocionado. Le pidió que le prometiera no volver a hacerlo, y él aceptó con entusiasmo, confirmando su promesa. Lucila lo abrazó con cariño, pensando en lo lindo que era. El cansancio extremo y el agotamiento emocional lo vencieron, y se durmió en sus brazos. La criada se ofreció a cuidar al pequeño para que ella pudiera desayunar, pero Lucila rechazó amablemente la oferta, prefiriendo quedarse un rato más junto a Lucian, mientras el pequeño susurraba su nombre en su profundo sueño. Entonces la criada sugirió traer algo ligero de refrigerio a la habitación, y Lucila sonrió y le dio las gracias. Mientras contemplaba su rostro dormido plácidamente, le deseó un sueño reparador. 4 días después, la vida en el orfanato había comenzado a tomar un rumbo diferente. Mientras los niños correteaban y jugaban afuera, Amelia reflexionó sobre los grandes cambios que habían ocurrido en el lugar después de la visita de aquella señora. Se repararon las ventanas, se trajeron juguetes nuevos y, lo más importante, tenían maestros amables que los trataban con ternura. Aunque sabía que debía estar feliz con todas estas mejoras, sentía un extraño vacío en su corazón. Se dio cuenta de que la señora no tenía intención de adoptar a ningún niño. Sin embargo, conservaba la esperanza de que pudiera volver a visitarlos. Su ensoñación fue interrumpida por la voz de Edwin Bellamont, quien la llamó después de encontrar su escondite. Edwin notó la bolsa de galletas que aún guardaba y le preguntó por qué no se la había comido. Ella respondió que la estaba guardando para compartirla con la señora a su regreso, pero añadió con tristeza que tenía la sensación de que tal vez nunca volvería. Edwin lo rechazó obstinadamente, insistiendo en que definitivamente regresaría, pero su voz fue interrumpida repentinamente por un fuerte gruñido
gruñido de su estómago hambriento. Amelia no pudo evitar reírse de la situación. Mientras Edwin se sentía confundido y extremadamente avergonzado, Amelia decidió compartir con él la galleta que estaba guardando. Y, a pesar de la vacilación inicial de Edwin, sabiendo el valor que tenían esas galletas para ella, sonrió y le aseguró que estaba bien, explicándole que, si la galleta la dejaban más tiempo, se echaría a perder y ninguno de los dos podría comerla. Pero, antes de que pudieran empezar a repartirla, el silencio se rompió con el sonido de un lujoso carruaje que llegaba al orfanato. Los niños, entre ellos Amelia y Edwin, se reunieron con una mirada de esperanza en sus ojos, preguntándose si la visitante era la señora que esperaban. En efecto, Lucilla Lilfree bajó del carruaje con una radiante sonrisa. Los niños corrieron a recibirla con gran cariño, gritando su nombre y expresando cuánto la habían echado de menos. Ella les devolvió el saludo con afecto y les preguntó cómo estaban. Les pidió disculpas por su repentina partida la última vez sin despedirse y les dijo que les había traído algunos regalos. Pero, más importante aún, había alguien especial que quería presentarles, lo que despertó la curiosidad de los niños. Lucilla le pidió a Lucian, que se escondía tímidamente detrás de ella, que se adelantara. Entonces, con orgullo, lo presentó a los niños como su sobrino. Lucian se había prometido a sí mismo ser un buen chico para una misión muy importante, asegurarse de que su tía nunca lo abandonara. Esto fue lo que impulsó su comportamiento a cambiar por completo. Empezó a ayudar con la limpieza y sorprendió a los sirvientes del palacio. Incluso intentó pelar manzanas para complacerla. El pequeño sintió un gran alivio al ver la felicidad de su tía con su cambio, pero una preocupación seguía atormentándolo: sus celos por el interés de su tía en los niños del orfanato y su temor a que los adoptara como nuevos sobrinos, pues quería ser el único en su vida. Por esta razón, se aferró a su tía y le rogó que lo llevara con ella en su próxima visita. Y, a pesar de su vacilación inicial, temía que se la arrebataran si no estaba a su lado. Así que sintió que no tenía otra opción y usó toda su ternura e inocencia para convencerla. Lucilla se rindió a su encanto y accedió a llevarlo después de que se cambiara de ropa. Al llegar al orfanato, Lucian se sintió abrumado por la gran cantidad de niños y comenzó a preguntarse con ansiedad si realmente podría proteger a su tía de todos esos posibles rivales. En ese momento, una niña pequeña se adelantó con una sonrisa amable y le dio la bienvenida cordialmente. Luego se presentó como Amelia. Lucian se quedó paralizado, atónito ante su belleza, sintiendo una profunda confusión y un aleteo en el corazón que jamás había experimentado. Mientras tanto, Amelia le dijo que esperaba que se convirtieran en buenos amigos. Lucian admitió para sí mismo que nunca había visto a una chica más hermosa que su tía, pero esta chica era diferente y se preguntó por qué su corazón latía tan rápido. La escena fue interrumpida por Edwin, quien le reveló a Lucilla que Amelia le estaba guardando el trozo de galleta, lo que hizo que Lucian se diera cuenta de lo amable que era, y su admiración por ella creció al verla tímida y avergonzada. Edwin confirmó que Amelia había estado esperando su regreso con impaciencia todo el tiempo, a pesar de sus intentos de negarlo. Esto hizo que Lucilla recordara lo cautelosa y reservada que había sido Amelia en su primer encuentro, y se dio cuenta de la magnitud del cambio que había ocurrido en la niña y de la confianza que depositaba en ella. Lucilla sintió una oleada de emociones cálidas, así que le dijo juguetonamente a Amelia que esas galletas eran especialmente para ella y le prometió que le traería más bocadillos deliciosos a menudo para compartir. Mientras tanto, los nuevos maestros se acercaron para saludar a Lucilla, disculpándose por su demora en darle la bienvenida porque estaban ocupados ayudando a algunos niños. Lucilla les pidió que entraran para discutir algunos asuntos relacionados con la administración del orfanato. Uno de los maestros preguntó ansiosamente si se refería a ese momento, pero Lucilla explicó que había traído a su sobrino con ella esta vez. Amelia actuó con astucia, tomó la mano de Lucian y le aseguró a Lucilla que se quedaría con él para que ella pudiera irse, lo que sorprendió y confundió a Lucian. Lucilla le preguntó ansiosamente si estaba seguro de que aceptaba, y él respondió con vacilación que no le importaba. Lucilla sonrió y le dio las gracias a Amelia, pidiéndole que cuidara bien de Lucian, y se fue pensando que no pasaría nada preocupante durante su corta ausencia. Una hora más tarde, Lucian estaba sentado junto a Amelia y Edwin. Mientras Edwin expresaba su felicidad por las frecuentes visitas, Amelia, tímidamente, lo regañó y le pidió que no volviera a contarle a Lucilla sobre ella guardando la galleta, ya que se sentía extremadamente avergonzada. Pero Lucian observaba su cercanía con resentimiento, pues sentía celos de la estrecha relación entre Amelia y Edwin. Cuando Edwin sugirió que Amelia probara la galleta porque estaba realmente deliciosa, ella decidió dividirla en 3 partes para que pudieran compartirla. Lucian notó su gran alegría por tan solo un trozo de galleta y lo comparó con su lujosa vida, donde podía comer todos los dulces que quisiera. Entonces se le ocurrió una idea. Se volvió hacia Amelia y, con inocencia, le preguntó si eran mendigos. Luego añadió con entusiasmo que tenía muchas galletas deliciosas de todo tipo en su casa. Amelia
Amelia y Edwin se quedaron atónitos y en silencio. Lucian interpretó su silencio como celos y, feliz, los invitó a su casa a comer todos los dulces que quisieran. Amelia lo interrumpió con firmeza, explicándole que su forma de hablar era completamente desastrosa. Le dijo que comprendía que no tenía intención de herir a nadie, pero se preguntaba si era consciente de la grosería de describir repentinamente a alguien como un mendigo. Le explicó que describir a los menos afortunados como mendigos es incorrecto en sí mismo y que lo que acababa de decir era hiriente para sus sentimientos, lo que dejó a Lucian realmente conmocionado. Lucian recordó de inmediato el consejo de su tía de no hacer nada que entristezca a los demás y temió que, si ella se enteraba de lo sucedido, podría sufrir una conmoción y perder el conocimiento nuevamente. Amelia le dijo que haría la vista gorda esta vez solo porque era el sobrino de Lady Lucille, pero se sorprendió al notar que comenzó a llorar, ofreciendo una sincera disculpa entre sollozos, confesando que nunca había querido molestarla y que rara vez tenía la oportunidad de hacer nuevos amigos. Luego le rogó que no le contara a su tía lo sucedido porque temía que la entristeciera. Amelia suspiró y le pidió que dejara de llorar. Luego le ofreció un trozo de galleta. Lucian le preguntó suplicante si eso significaba que no se lo contaría a su tía, y ella respondió que no hacía cosas triviales como esa, pero enfatizó la necesidad de que él corrigiera su forma de hablar. Entonces, ella se ofreció a ayudarlo con eso, pero le advirtió que no sería indulgente con él la próxima vez si repetía su acto, y le preguntó si había entendido. Él respondió con mucho entusiasmo. Entonces, Lucian la miró con admiración y asombro, preguntándose en su interior si Amelia era un ángel. 2 horas después, la reunión de Lucille Lilfree con los maestros terminó. Se dio cuenta con preocupación de que el tiempo había pasado más rápido de lo que esperaba y se levantó rápidamente para buscar a Lucian. La ansiedad se apoderó de Lucille al recordar que cada vez que dejaba a Lucian solo con otros niños, era inevitable que ocurriera un accidente. Por lo tanto, temía que su relación con los protagonistas originales ya se hubiera deteriorado. De repente, su hilo de pensamiento fue interrumpido por el sonido de ladridos. Se preguntó confundida si habría un cachorro en el orfanato, pero lo que vio fue mucho más extraño. Encontró a Lucian a 4 patas, comportándose como un pequeño cachorro, mientras Amelia le acariciaba la cabeza con ternura y lo llamaba Coco, elogiándolo por ser un buen chico. Lucila quedó en shock, sin palabras, tratando de procesar la extraña escena que se desarrollaba ante ella, pero pronto su atención se centró en Edwin Bellamont, que estaba sentado a un lado, con resentimiento reflejado en su rostro mientras sostenía su muñeca. Se dio cuenta de que él estaba molesto porque a Amelia solo le importaba Lucian. En ese momento, Lucila recordó un detalle importante de los acontecimientos de la novela original, que ese era el periodo en el que se suponía que Edwin empezaba a sentir algo por Amelia. Esto despertó en ella una nueva preocupación. ¿Y si el héroe original y Lucian terminaban odiándose por esta situación? Una sensación de completa impotencia la invadió, admitiendo que no podía entender a esos niños en absoluto, pero sintió cierto alivio al notar que a Amelia parecía gustarle al menos Lucian. Tampoco se le escapó que Lucian le sonreía a Amelia de una manera que nunca antes le había visto sonreír a nadie, confirmando sus sentimientos por ella. Su mirada volvió a Edwin, quien claramente se sentía marginado por culpa de Lucian. Se dio cuenta de que se convertiría en un verdadero problema si Edwin empezaba a odiar a Lucian por esta situación, y se preguntó confundida qué debía hacer. Decidió que su primer paso debía ser consolar a Edwin, creyendo que aún eran niños y que crear un ambiente de juego y diversión en grupo podría resolver el problema. Se acercó a él y, en voz baja, le preguntó qué hacía solo. Le agradeció que cuidara de su sobrino junto con Amelia, aunque su mente aún intentaba comprender su extraño juego. Edwin respondió humildemente que Amelia era quien realmente cuidaba de Lucian y que él no había hecho nada digno de mención. Lucila le preguntó amablemente si estaba molesto porque Amelia solo se preocupaba por Lucian, pero él se apresuró a negarlo, afirmando que Amelia es amable con todos. A pesar de su negación, a Lucila le quedó claro que estaba muy molesto. Entonces pensó en la mejor manera de consolarlo. Lucila comenzó a contarle que ella también tuvo una amiga muy cercana cuando era pequeña. Un día, esa amiga se hizo amiga de otra chica, lo que la entristeció mucho porque quería ser su única amiga. Con el tiempo, se dio cuenta de que hay muchas otras personas en el mundo y que su corazón se lastimaría si se entristeciera cada vez que alguien querido encontrara una nueva amiga. Edwin confesó que Amelia es la persona más preciada para él. Luego comenzó a menospreciarse, diciendo que ella es muy hermosa, madura y tiene una personalidad maravillosa. En cuanto a él, se ve a sí mismo como tímido y poco atractivo, por lo que cree que a ella no le gusta. Lucila se sorprendió por su falta de confianza. Se apresuró a negar sus palabras, asegurándole que no era cierto en absoluto. Entonces, una idea maravillosa le vino a la mente para animarlo. Anunció lo que llamó la peluquería de Lucila, provocando la admiración y el asombro de los niños por su habilidad. Luego le dijo a Edwin que era su turno para que ella le cortara el flequillo. Le explicó que era muy hábil
hábil en eso porque siempre le cortaba el pelo a Lucian, ya que a él no le gustaba que nadie más lo tocara. Tan pronto como terminó, los rasgos inocentes de Edwin se hicieron evidentes. Se veía muy lindo, y él le preguntó con entusiasmo si realmente era así. Lucila se volvió hacia Amelia para pedirle su opinión. La niña expresó su sorpresa y admiración, diciéndole a Edwin que se veía completamente diferente. Los niños mostraron gran entusiasmo por su nuevo aspecto, comparando sus ojos con meteoros resplandecientes, lo que hizo que Edwin se sonrojara y sonriera con felicidad. En ese momento, Lucian corrió hacia su tía y la agarró del vestido, exigiéndole con entusiasmo que también le cortara el pelo. Lucila se sorprendió por su petición, recordándole que ya se lo había cortado hacía poco y que siempre intentaba evadirla cuando ella quería hacerlo. Pero Lucian lo negó rotundamente e insistió. Lucila cedió y le pidió que se sentara para recortarle los bordes del cabello, mientras él le pedía emocionado que lo hiciera lucir guapo. Tan pronto como terminó, Lucian saltó de su asiento y se giró hacia Amelia, preguntándole con entusiasmo si se veía guapo y adorable. Mientras tanto, Lucilla los observaba, suspirando y pensando en la dificultad de criar hijos. Pero al ver la inmensa felicidad de Lucía cuando Amelia elogió su aspecto adorable, una sonrisa de satisfacción se dibujó en sus labios. Al darse cuenta de que su felicidad se reflejaba positivamente en sus sentimientos, pronto el resto de los niños se reunieron alrededor de Lucilla, sus voces se elevaron con entusiasmo, exigiendo que les cortara el pelo también, así que ella accedió. Con una amplia sonrisa, les pidió que se acercaran. Desde entonces, Lucian solía acompañarla en sus frecuentes visitas al orfanato solo para poder ver a Amelia. Un día, mientras apresuraba a su tía para que saliera del palacio, ella le preguntó con curiosidad qué escondía dentro de su bolso lleno. Él respondió tímidamente y con entusiasmo que traía sus juguetes para mostrárselos a Amelia, preguntándose si le gustarían. Lucila se dio cuenta en secreto de que se había enamorado perdidamente de Amelia y ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Lucilla le aseguró que a Amelia sin duda le encantarían y estaba a punto de partir con él, pero una voz familiar la detuvo, llamándola por su nombre. El dueño de la voz le preguntó con tono serio a dónde llevaba al joven amo todas las mañanas últimamente. Entonces Lucilla se quedó paralizada, habiendo reconocido la identidad del que hablaba. Este hombre era Sir Gilbert Gillian, el asistente directo del duque de Bellamont, quien le dijo con severidad que venía a hablar sobre los documentos que ella le había entregado acerca de la malversación de fondos del orfanato. Lucila le explicó que estaba en proceso de llevar a Lucian a ese orfanato, mientras la pequeña se escondió tras su vestido observando la situación, justificándolo con el gran cariño que Lucian sentía por los niños de allí. Gilbert se ajustó las gafas en señal de protesta, señalando que el joven amo seguía siendo hijo del duque y que era impropio que se relacionara con esos plebeyos, expresando su preocupación de que pudiera hacerse malas compañías y que su moral se deteriorara aún más. Lucila sintió resentimiento ante sus palabras, pensando sarcásticamente que decía cualquier tontería que se le ocurría, mientras que el duque al que servía ni siquiera se molestaba en ver a su hijo, Lucille. Ella criaba a Lucian y no lo llevaba al palacio del duque, pensando el que no lo educaba como un verdadero noble. Lo que más exacerbó su sarcasmo fue la contradicción en su personalidad. En el futuro, trataría a Edwin, el futuro hijo ilegítimo del mismo orfanato que despreciaba, con todo el respeto y aprecio solo porque el duque lo favorecería. Lucila defendió su postura con firmeza, afirmando ante Gilbert que Lucian adquiere estabilidad emocional al hacer amigos y ser voluntario en el orfanato, y enfatizando que los niños de allí eran buenos y que los adultos eran la raíz del problema. Gilbert sonrió con sarcasmo mordaz, comentando que suponía que Lucian aprendería a tratar con los sirvientes jugando con esos niños. Luego le dijo en tono autoritario que no llegara tarde y que regresara ese día porque tenía un asunto importante que debía comunicarle. Lucilla se enfureció por su grosería. Tras su partida, Lucila recuperó la calma y llamó a Lucian con entusiasmo para que se fueran y disfrutaran del tiempo juntos. El pequeño aceptó con entusiasmo. En el orfanato, Lucian sacó sus lujosos juguetes llenos de dulces y muñecas ante los niños deslumbrados, anunciando con jactancia que les permitiría jugar con ellos ese día como una excepción especial. Lucilla observó la escena desde lejos con una sonrisa, asombrada de que aceptara la idea de compartir y dándose cuenta de que lo hacía solo para impresionar a Amelia, pero lo consideró un cambio muy positivo, especialmente cuando vio a los niños reunirse alegremente alrededor de los juguetes, incluida Amelia, que agarró una caja de música. Lucien se acercó a Amelia y le preguntó con interés sobre el juguete que tenía, diciendo que le gustaría jugar con ella. La niña guardó silencio por unos instantes mientras contemplaba lo que tenía en la mano. Amelia expresó su admiración por la belleza de la caja de música dorada. Lucien le contó con orgullo que su tía se la había regalado la Navidad pasada y añadió que sus melodías le ayudaban a conciliar el sueño cuando tenía sueño. Amelia miró la caja con los ojos llenos de recuerdos y comprendió el asunto con calma, recordando cómo su madre solía cantarle la misma melodía como Nana
ventana para tranquilizarla cuando tenía miedo y el sueño la eludía, lo que duplicaba su nostalgia y anhelo por su hogar. La niña sostenía su collar, con los ojos humedecidos, pensando en el carácter bondadoso de Lucille y preguntándose en su interior si aquella señora le tendería una mano amiga en lugar de explotarla si descubría su verdadera identidad como la hija perdida de la familia del Marqués de Gris. Amelia cerró la caja de música con determinación, habiendo tomado una decisión trascendental, anunciándose a sí misma que ya no se quedaría de brazos cruzados esperando a su tío, sino que tomaría la iniciativa de regresar ella misma. Amelia llamó a Lucila, acercándose a ella para decirle que había un asunto que le gustaría hablar con ella en privado. La seriedad era evidente en el rostro de Amelia al solicitar esta reunión privada, lo que despertó el interés de Lucille. Lucila se sentó con Amelia en una mesa aparte y le sirvió una taza de té con leche caliente. Luego le preguntó amablemente qué quería decirle. Amelia comenzó su conversación preguntándole a Lucille si recordaba el accidente de carruaje ocurrido hacía unos años en el que la joven de la familia Marqués de Gris se perdió, dejando entrever que lo que iba a contar podría ser difícil de creer, pero que en realidad ella era esa chica perdida. Los ojos de Lucille se abrieron de par en par con fingida sorpresa al darse cuenta en secreto de que Amelia, quien había ocultado su identidad todo ese tiempo, finalmente había decidido revelarle la verdad. Amelia continuó narrando su historia con los ojos llorosos, explicando que sus padres habían muerto en ese trágico accidente, pero que tenía un tío que seguramente la esperaba impacientemente. Reveló que el nombre de su tío es Claude Gres y que él es el actual líder de la familia Marqués. Amelia rememoró sus felices recuerdos de infancia, destacando la estrecha relación que unía a sus padres y a su tío y cómo él los visitaba con regularidad. Recordó cómo corría a recibirlo con entusiasmo en cuanto lo veía, expresando su gran anhelo por él con una sonrisa inocente y cómo su tío la cargaba con ternura, cuidándola y amándola como si fuera su propia hija. Pero las cosas cambiaron tras el accidente. Al ser la única superviviente y terminar en el orfanato, no tuvo el valor de regresar. Al darse cuenta, siendo aún muy joven, de que había gente codiciosa que intentaría aprovecharse de su corta edad y su frágil situación, Lucila le preguntó con asombro si era la primera vez que le contaba ese secreto a alguien. Amelia lo confirmó, explicando que haber visto el comportamiento del codicioso director del orfanato la convenció de que, si revelaba su noble linaje, la vendería a un precio muy alto, lo que la hizo perder la confianza en todos y la obligó a ocultar su identidad. Además, sentía una gran responsabilidad hacia los demás niños del orfanato, por lo que decidió quedarse para protegerlos mientras esperaba la llegada de su tío. Lucila la miró en silencio y con admiración, apreciando la madurez y el valor que poseía la niña. Amelia sonrió amablemente y le dijo a Lucilla que todo estaba bien ahora, expresando su confianza en que Lucille convertiría el orfanato en un lugar maravilloso y, por lo tanto, decidió confiar en ella y pedirle un favor. Amelia le pidió a Lucilla que la ayudara a regresar sana y salva con su tío. Lucila se sorprendió por la profunda confianza que la niña depositó en ella, pensando que ayudarla aceleraría el reencuentro de Amelia con su tío en comparación con lo que sucedió en la historia original. Pero Lucila pronto tomó una decisión y agradeció a Amelia su confianza, prometiéndole que se aseguraría de que regresara con su tío, decidida a no defraudar el valor que la niña había demostrado al abrirle su corazón. Después de regresar al Palacio Ducal, Lucila se apresuró a escribir una carta a la sede de la familia del Marqués de Gris, informándoles del paradero de Amelia y especificando la ubicación del orfanato. Unos días más tarde, en la sede de la familia Marqués de Gris, Claude Gris regresó a altas horas de la noche para preguntarle a su seguidor, quien esperaba ansiosamente algún avance en la búsqueda de la joven, pero la respuesta fue decepcionante, como siempre. Claude Gris sintió tristeza y frustración al recordar cómo no había escatimado esfuerzos en buscar a su sobrina desde el accidente sin encontrar ninguna pista, rezando en secreto para que Amelia estuviera bien donde quiera que estuviera. En ese momento, su seguidor le dijo que había llegado una carta durante su ausencia, lo que lo sorprendió. El seguidor explicó que la carta parecía haber sido enviada por una joven llamada Lucila Lilfree. Claude Gris sacó la carta roja sellada, preguntándose por la identidad del remitente. Claude Gris recordó que ese nombre pertenecía a la joven que se hospedaba en el palacio del duque de Bellamont para cuidar a su sobrino y le pareció extraño, dada la falta de cualquier conexión o conocimiento previo entre ellos. Pero, tan pronto como comenzó a leer el contenido de la carta, descubrió que se trataba de un asunto urgente. Mientras Lucila le informaba que una niña que se creía que era la joven desaparecida de la familia Gris había sido encontrada en uno de los orfanatos ubicados en Bellamont, en la provincia, los ojos de Claude se abrieron de par en par por el horror de la conmoción. Mientras Lucilla concluía su carta con una solicitud para visitarlo lo antes posible y confirmar la identidad de la niña, las manos de Claude temblaban mientras sostenía la carta, sin poder creer lo que leía, lo que despertó la preocupación de su seguidor, quien le preguntó con pánico sobre el contenido de la carta. Claude Gris ordenó a su seguidor
seguidor, con voz llena de emoción y placer, que preparara un carruaje para dirigirse inmediatamente a las tierras de Bellamont sin demora. El veloz carruaje partió, abriéndose paso entre la oscuridad y la fuerte lluvia. Mientras tanto, Claude finalmente se daba cuenta de que la presencia de Amelia en un orfanato afiliado a la provincia de Bellamont era la razón por la que no había podido encontrarla durante los últimos 3 años. El marqués Claude Gris estaba sentado dentro de su carruaje, que se abría paso con dificultad entre la fuerte lluvia, contemplando la carta que le había llegado y pensando en la gran distancia que separaba su provincia de las tierras del ducado de Bellamont, lo que le dificultaba enviar a sus hombres a buscar allí y lo obligaba a conformarse con recopilar información, lo que lo hizo pensar que esta carta podría contener información falsa.